Hola, buenos días. Esta es la presentación del tema 2 del bloque C, Tipología de organizaciones educativas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Los contenidos principales son las estructuras o tipos de estructuras de organización, cómo se clasifican las organizaciones educativas, que esto ya lo vimos la primera clase, a grandes rasgos en un primer ejercicio, que eran organizaciones formales, las no formales y las informales, y otros criterios de clasificación sobre las organizaciones educativas. Bueno, pues empecemos por las tipologías de organizaciones educativas. A grandes rasgos tenemos 5 grandes tipos: simple, burocrática, burocrática profesional, divisionada y adocracia. Ahora las explicaremos a continuación con más detalle cada una de ellas. Estructura simple. Vamos a hablar principalmente de 2 grandes aspectos: los puntos fuertes, señalados en blanco, y los puntos débiles o de mejora, que señalamos aquí en amarillo. La estructura simple es la más sencilla, como su nombre lo dice. Tiene una mínima diferenciación de unidades y muy pocos niveles jerárquicos. Son grupos muy pequeños. Las decisiones se toman de manera centralizada, dado que son pocos miembros, y el flujo de información entre ellos se da más bien a un nivel informal. Y hay mucha facilidad para adaptarse a nuevas situaciones justamente por esta estructura tan simple y tan mínima. Estos son los puntos fuertes. Y los puntos débiles es que existe, como son muy pocos, una alta dependencia de algunas personas o de algunos entre otros, y se pueden convertir en autocráticas. Más adelante explicaremos lo que son autocráticas. Organizaciones burocráticas. Estas, a diferencia de las anteriores de una organización simple, estas ya tienen una alta diferenciación de unidades y diversos niveles jerárquicos para la toma de decisiones. La organización es mucho más racional en cuanto a todos los procesos y las acciones que tienen que realizar para llevar a cabo su función. Además, tienen canales de información perfectamente establecidos, y este tipo de organizaciones son muy útiles en contextos o en entidades u organizaciones que son más estables. Esto como punto fuerte o puntos fuertes. Puntos débiles. Son más inflexibles delante de situaciones diversas o de situaciones no previstas. También presentan dificultades para resolver problemas que vengan de sorpresa. Y también hay una gran tasa de despersonalización. Estas organizaciones, insisto, a diferencia de las anteriores, son mucho más grandes. Es por eso que tienen una estructura mucho más compleja, más divisionada, y es por eso que existe este aspecto de despersonalización. La burocracia personalizada es una organización que basa su funcionamiento en la estandarización de los comportamientos y procedimientos de la organización, lo cual se logra mediante el diseño de tareas por especialistas y la supervisión. La estandarización de los comportamientos y procedimientos la alcanzan gracias a la profesionalización de sus miembros, lo que significa que una buena parte de la estandarización está fijada por las asociaciones y grupos profesionales y no tanto por la organización. En la burocracia mecánica predomina la autoridad jerárquica. En la profesionalizada tiene mayor importancia la autoridad del experto. Son ejemplos de este tipo de estructura un hospital o la propia universidad. Divisionada. La característica principal es la descentralización vertical del poder y distribución de esos objetivos de la organización entre las diversas divisiones en las que está estructurada. Se adaptan a contextos diversos y también hay una estandarización de los resultados y mucho control o controles. No es tanto una organización integrada en cuanto a un conjunto de entidades casi autónomas coordinadas por una estructura central.
en la burocracia profesionalizada, esas entidades eran individuos y aquí ahora son unidades mucho más amplias, como si fuesen pequeñas organizaciones que forman las distintas divisiones de la organización y que están dirigidas y coordinadas por una unidad central. Se trata de una estructura impuesta sobre otra, ya que cada división presenta una estructura propia. Adocracia. Las adocracias se caracterizan por presentar una estructura orgánica, con poca formalización de los comportamientos y una amplia especialización de los miembros. Estos suelen agruparse en unidades funcionales flexibles y se reorganizan en pequeños equipos de estudio de proyectos en función de las demandas de los clientes. La coordinación dentro del equipo y entre los equipos se logra fundamentalmente mediante la adaptación mutua y existe una considerable descentralización del poder. Se trata, pues, de organizaciones innovadoras que no pueden fundamentar su coordinación en la estandarización, ya que los procedimientos existentes, pues, no les resultan útiles. Tampoco admiten divisiones claras y tajantes entre los miembros, porque muchos proyectos innovadores requieren otra cosa, requieren composiciones multidisciplinares, diferentes, diversas, para poder adaptarse a esas propuestas de innovación que estén proponiendo en su caso. Condiciones que rodean a este tipo de estructura. 1. El ambiente es de carácter dinámico y complejo. Las características organizacionales que permiten adaptarse a este tipo de ambientes son justo las que corresponden a una estructura orgánica y descentralizada, como acabamos de mencionar. En este ambiente existen múltiples y diversas fuerzas que influyen sobre la organización y exigen a ella o de ella una mayor automatización en unidades especializadas y claramente diferenciadas. Cambian frecuentemente de productos o de resultados que requieren un desarrollo importante en la investigación. Y por lo general, otro punto importante, otra condición importante, es que son organizaciones jóvenes las que desarrollan una organización con configuración de este tipo adocrática. Es decir, el paso del tiempo puede llevarlas a una cierta burocratización. Clasificación de las organizaciones educativas. Antiguamente, los procesos dentro de una organización eran sencillos, porque las decisiones dependían exclusivamente de los equipos directivos. En cambio, hoy en día, que vivimos en la sociedad del conocimiento y de la información, la sociedad se ha vuelto cada vez más compleja y, por tanto, las organizaciones que la conforman también. Es decir, cuanto más complicada es la sociedad, más complicados serán los procesos de sus organizaciones. Las taxonomías que se utilizan para clasificar las organizaciones son instrumentos que nos sirven para comprender el funcionamiento de la realidad y la diversidad institucional con un sentido didáctico. Existen, pues, una gran diversidad de organizaciones educativas y los esfuerzos que se han hecho históricamente para esquematizar y clasificar esta diversidad de organizaciones han sido muy, muy numerosos. Por tanto, estas taxonomías o clasificaciones sobre los tipos de organizaciones son muy diversas y a partir de las cuales podemos comprender de manera general cómo son, cómo funcionan y cómo se clasifican las organizaciones educativas. Una de las clasificaciones más comunes de las organizaciones educativas es distinguirlas si son informales, no formales o formales. A grandes rasgos, las diferencias entre cada una de ellas las veremos a continuación. Por educación formal, entendemos aquella enseñanza reglada que se imparte de forma obligatoria en las escuelas y que se obtiene una certificación. Por tanto, las principales características de este tipo de organizaciones es que son intencionadas, planificadas y regladas. Asimismo, las organizaciones educativas formal tienen supervisión externa, tienen distribución de las responsabilidades y de la autoridad en jerarquías
y hay especialización de sus miembros y de sus unidades y división del trabajo. La educación no formal se da en aquellos contextos en los que, existiendo una intencionalidad educativa y una planificación de las experiencias de enseñanza-aprendizaje, estas ocurren fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria. Es la acción que no se encuentra totalmente institucionalizada, pero sí organizada de alguna forma. Representan actividades educativas de carácter opcional, complementario, son muy flexibles y muy variadas y raramente obligatorias. Son organizadas por la escuela o bien por organismos o movimientos juveniles, asociaciones culturales o deportivas, etc. Así, aunque no se encuentran totalmente institucionalizadas, sí que están organizadas de alguna forma, pues comprenden un proceso o procesos dirigidos a la obtención de algún nivel de aprendizaje, aunque no de un título académico. De hecho, la educación no formal tiene un sentido muy amplio. Llamamos a la educación no formal a todas aquellas intervenciones educativas y de aprendizaje que se llevan a cabo en un contexto extraescolar. Con ello incluimos a la educación de adultos, la educación vocacional, la educación de las habilidades para la juventud, la educación básica para los niños que no asisten a la escuela y la educación para los mayores dentro del contexto de la educación para toda la vida o a lo largo de la vida. La educación no formal no se limita entonces a lugares o tiempos de programación específicos, como la educación formal. La educación no formal puede proveerse de una forma muy flexible y es por ello que puede complementarse perfectamente con la educación formal a través de puentes que conecten todos los tiempos y contextos educativos en pro del aprendizaje del futuro de las personas. Las estructuras informales. Es un proceso no intencional, continuo y que emerge de manera espontánea y naturalmente entre las personas y a partir de las relaciones que se establecen entre sí. Esta organización informal se constituye de interacciones y relaciones sociales entre las personas y que incluso pueden estar ya situadas en ciertas posiciones de una organización formal. Por ello, la organización informal comprende todos aquellos aspectos del sistema que no han sido planeados o planificados, pero que surgen espontáneamente en las actividades de los participantes, por tanto, para funciones innovadoras no previstas por la organización formal. Es cualquier actividad de un grupo que no tiene objetivos explícitos, aunque eventualmente pueda contribuir al logro de fines comunes. Los gestores organizativos pueden favorecer la aparición de estos grupos o estructuras informales dentro de una organización formal. ¿De qué manera? Habilitando espacios de interacción en la misma organización, creando grupos de trabajos, utilizando herramientas o tecnologías de información y comunicación, organizando actividades conjuntas e informales y conocer cómo se organiza la gente de esa organización, valga la redundancia, nos ayuda a conocer y a intervenir sobre ellas. Para conocer las relaciones que existen entre los grupos de personas, ya sea positivas o negativas, existe una técnica llamada sociograma. El sociograma nos sirve para obtener una radiografía grupal, es decir, busca obtener de manera gráfica, visual, mediante la observación y la contextualización, las distintas relaciones entre los sujetos que conforman un grupo informal, poniendo así de manifiesto los lazos de influencia y de preferencia que existen en el mismo. ¿Os gustaría hacer vuestro propio sociograma? Aquí os dejo unas preguntas que os pueden ayudar a realizarlo. Ya para acabar el tema, me gustaría señalar la relevancia y la relación de estos tres contextos de aprendizaje entre el formal, no formal y el informal, donde hay diversas organizaciones o agrupaciones de personas, identidades e instituciones que proveen servicios de educación hacia las personas. Por favor, hagan una reflexión de esto
para los destinatarios a los cuales están haciendo su proyecto de investigación ABI. A continuación, tienen las lecturas del tema 2. 3 de ellas ya tienen los enlaces para que se descarguen los documentos y procedan a su lectura. La otra es un libro que está agotado, pero espero esté en la biblioteca y lo puedan consultar cuando toda la situación se le normalice. Muchísimas gracias.